Bueno, vamos a la cuarta en enseñanza, el cuarto compartir de Pentecostés. Y digo cuarta porque de Pentecostés hay bastante que estudiar, hay bastante que podemos compartir, pero estas son, se pueden decir que las cuatro enseñanzas principales que tenemos, y es la que año tras año siempre la compartimos, la repasamos. Entonces hoy vamos a ver los otros dos grupos de manifestaciones que nos quedan, porque ya la semana pasada nosotros vimos el grupo de las manifestaciones de inspiración, que es acción interior del espíritu, que son hablar en lengua, interpretación de lengua y profecía. Hoy vamos a ver los otros grupos de manifestación, que son manifestación de revelación o información y la manifestación de impartir poder o de acción. Entonces tenemos primero el grupo de inspiración, el segundo grupo es información y el tercer grupo acción. La manifestación de revelación o información, que son llamados también los ojos y los oídos de la iglesia, ¿verdad? Esta manifestación depende únicamente de Dios, no es a voluntad de nosotros, no está bajo nuestra potestad, es de Dios. Y entre este grupo de manifestaciones de revelación está la palabra de ciencia. ¿Qué es la palabra de ciencia? Es la manifestación, y por medio de ella nosotros podemos recibir de Dios ciertas verdades o hechos acerca de una situación dada, de la cual es imposible ver algo a través de nuestros 5 sentidos. Entonces Dios nos da la palabra de ciencia o de conocimiento, ¿verdad? Esos 5, recordemos que la vía de comunicación del hombre natural son los 5 sentidos, y también sabemos que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Nosotros, gracias a Dios, además de que tenemos esos 5 sentidos, porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Nosotros tenemos el poder de recibir la información que revelada de Dios. O sea, nosotros tenemos esa bendición, y se puede decir el privilegio que Dios ya nos dio. ¿Por qué? Porque nosotros somos santificados, nosotros estamos puestos aparte para esto, ¿verdad? Entonces tenemos la revelación que viene de Dios, que es solamente para los creyentes. ¿Por qué para los creyentes? Porque es para aquellos que tienen la habilidad para recibirlo. ¿Por qué? Porque un hombre natural, un hombre que no ha confesado Romanos 19, él no la va a percibir, él no la va a recibir, él no la va a entender. Nosotros tenemos esa bendición y ese privilegio, ¿verdad? Entonces nosotros que somos cuerpo, alma y espíritu, además de percibir información por nuestros 5 sentidos, tenemos esta revelación que recibimos de parte de Dios, ¿verdad? Cuando Él quiere decirnos algo a nosotros que no podemos recibir a través, o no podemos percibir a través de los 5 sentidos. Entonces Dios nos habla a nosotros, a los que tenemos de su naturaleza, como dijeron en la oración, la verdad, que ya tenemos el Espíritu Santo, ese regalo que Dios nos dio cuando el día de Pentecostés, cuando inició esta administración de gracias. Dice, la manifestación de palabra de ciencia no es adivinación ni análisis, no es deducción lógica, no es un ejercicio mental que nosotros tenemos que hacer para recibir palabra de ciencia, ¿verdad? Es revelación de Dios, es información directa de Dios a nosotros sus hijos, y depende solamente de Dios, no está bajo nuestra potestad. Vamos al Evangelio de Juan para que veamos ahí relato acerca de esta manifestación. El Evangelio de Juan en el capítulo 1. Juan 1 en el versículo 47 y 48. La manifestación de revelación dice, el 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael en el 48, ¿de dónde me conoces? Vamos a decir, si nosotros nunca lo hemos visto, ¿de dónde me conoces tú? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Quién le revelaría de Natanael a Jesús? Dios, nuestro Padre, o sea, su Padre, fue el quien le reveló quién era, y le dijo que era un verdadero israelita en que se podía confiar, ¿verdad? Entonces, esta es la manifestación de palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Por medio de la palabra de sabiduría, nosotros podemos recibir información de Dios acerca de qué hacer, valga la redundancia, con la información que Él nos da con la palabra de ciencia.
nosotros recibimos información por medio de la palabra de ciencia y mediante la palabra de sabiduría que Dios nos dice que vamos a hacer con lo que ya nos ha informado, ¿verdad? Con lo que Él ya nos dijo, nosotros entonces accionamos. Esa es la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría no es agudeza mental, no es una deducción, no es un análisis lógico, un análisis lógico que nosotros vamos a hacer estudiando la palabra y después deduciendo, buscando. No, eso no es la palabra de sabiduría. Es una manifestación, o sea, no es la sabiduría que nosotros recibimos cuando leemos la palabra, la entendemos y la aplicamos en nuestra vida. Ahí somos sabios, pero ese no es la palabra de la manifestación de sabiduría, ¿verdad? Entonces, cuando se conoce la palabra y se hace, nosotros tenemos en manifestación delante del hombre, tenemos la sabiduría de Dios, que viene de la palabra de Dios. Pero la manifestación de palabra de sabiduría es otra cosa, y esa nos la da es Dios. Y Él sabe cuándo nos la va a dar Él, ¿verdad? Nosotros no la tenemos bajo nuestra propia potestad. Lo único que está bajo nuestra propia potestad son las tres que vimos la semana pasada, que son las manifestaciones de inspiración, que es el hablar en lengua, interpretación de lengua y profecía. Esas sí están bajo a voluntad nuestra, cuando nosotros la queremos hacer, cuando nosotros disponemos de hacer. Vamos a ver en Lucas capítulo 19, relato de esta manifestación de la palabra de sabiduría. Lucas 19. Vamos a ver, Lucas 19. Lucas 19, en el capítulo 30 y 31, dice. En el 30. Diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadle y traerlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Porque el Señor lo necesita. Aquí Él le está dando una información acerca del pollino que estaba atado y que le dijo, tráigalo. O sea, tráiganmelo, ¿verdad? Y además le dice qué hacer con esa información. Si alguien a usted le pregunta, ustedes van a responder, ustedes van a responder tal cosa. Viene la manifestación de discernimiento de espíritu. Por medio de esta manifestación nosotros podemos saber acerca de la presencia de espíritu y la identidad de ellos, y saber si está disponible o no nosotros echarlo fuera, si se nos permite echarlo fuera en ese momento. Esa es la manifestación de discernimiento de espíritu. Pero esto también está dentro de la potestad de Dios. No es que nosotros vamos a llegar a cualquier lugar, a un sitio, un parque, o un centro comercial, o a nuestro trabajo, o aquí mismo a la reunión, y vamos a comenzar a estar viendo espíritu por acá o queriendo sacar espíritu, ¿verdad? Eso no debe ser. No es imaginación, no es exorcismo, toda ella depende de Dios. Y relato de ella tenemos en Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. En el versículo, vamos a leer desde el 21 al 28. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Salió de él, ¿verdad? Pero ¿quién le da esa instrucción? ¿Quién se la dio? Dios. O sea, eso tiene, la luz verde, quien la da, o el permiso que nos lo da, es Dios. Entonces ahí está la manifestación de discernimiento de espíritu, que él accionó inmediatamente. Vamos al tercer grupo de manifestaciones, que es de impartir poder o de acción. Está la palabra está la creencia. Creencia, en Reina Valera dice fe, pero es creencia. Por medio de esta manifestación de creencia podemos creer para que suceda lo imposible conforme a lo revelado por Dios, por medio de la palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Por la palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu, o una combinación de ellas. Puede ser por una específicamente o por una combinación de ellas. Aquí ya tenemos la información que Dios nos dio
y ahora nosotros podemos creer para que suceda lo imposible, conforme a lo que Dios nos ha revelado, por medio de una combinación de las otras manifestaciones, ¿verdad? Esta manifestación de creencia o fe, como dice Reina Valera, no es la fe salvadora de Romanos 10:9, ¿verdad? Esa no es tampoco creencia en la palabra de Dios, es la manifestación de creencia, y es cuando Dios da la permisión para nosotros hacerlo. Pero ¿cómo Dios nos va a dar la permisión? Cuando estemos alineados con Él, cuando nos mantengamos en comunión con Él, conociendo la voluntad de Él y sabiendo lo que Él quiere que nosotros hagamos. La única forma que nosotros entendamos o que sepamos cuando Dios nos lo está mostrando es que nosotros estemos hablando el mismo idioma de Él. Alineado y en Si no tenemos el idioma de Él, no estamos alineados, entonces ahí no la vamos a recibir, no nos vamos a dar cuenta nunca, ¿verdad? Eso depende totalmente de Dios. Vamos a Marcos 11, en el capítulo 11. O sea, esta creencia no es ni siquiera milagro, porque milagro es otra manifestación. Vamos a Marcos en el 11, capítulo 11. 22 hasta el 24. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho de lo que diga le será hecho. Por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Fíjate que empezaste diciendo, respondiendo Jesús le dijo, tened creencia en Dios, o sea, crees en Dios. Y después le dijo, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que él dice. O sea, esa es la manifestación de creencia, que cuando nosotros digamos algo, nosotros sepamos que sí, que está disponible ahí en la palabra de Dios, y por eso es que puede decirlo. Entonces pues dice, por tanto digo que todo lo que pidieres orando, cree que lo recibiré y os vendrá. Yo tengo que creer de verdad que eso me va a ser dado. Porque uno no podemos orar, porque ¿qué es lo que nosotros debemos orar? Lo que esté disponible dentro de la palabra de Dios. Nosotros no podemos orar por algo que no está disponible dentro de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces es la manifestación de creencia, es que yo creo algo y lo oro por eso, y entonces me vendrá. Va a venir porque yo estoy confiando en eso. Hacer milagros. El hacer milagros nos permite, en el nombre de Jesucristo y por la manifestación de creencia, hacer que suceda un milagro conforme a lo revelado por Dios por medio de la palabra de ciencia y palabra de sabiduría. O sea, no es un milagro de la naturaleza, ¿verdad? No es un milagro tampoco de la ciencia. Es cuando Dios le da para accionar a su Hijo, al que sabe que lo puede hacer. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 7. En el versículo 11. Ahora desde el 11 hasta el 17 vamos a leer. Dice Lucas 7, desde el 11, dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, no a Jesucristo, sino a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Milagros como este están ahí en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hay otro relato de milagros como este, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento también los apóstoles hicieron milagros así como este, de levantar, de dar vida a un muerto. La manifestación de dones de sanidad, estas sí, dones de sanidades.
es aquella manifestación que nos permite, en el nombre de Jesucristo y por la manifestación de ciencia, de palabra de ciencia, sabiduría y discernimiento de espíritu, ¿verdad?, hacer que se restaure físicamente una persona. Esa es la manifestación de dones de sanidad. Y fíjate que dice dones de sanidades, porque uno puede ser restaurado de varias enfermedades. O sea, puede ser que nosotros tengamos esta semana, yo tenga gripe, le crea a Dios, y ustedes conmigo también le crean a Dios, oren por mí, y entonces yo me sano de esa gripe, de ese malestar, de un virus, lo que sea. Pero puede ser que en un mes o 2 meses otra vez vuelva a recaer. Por eso es que nos dicen dones de sanidad, porque está permitido, o de repente de una persona se sana de una misma cosa varias veces. No es psicología, ¿verdad?, ni es tampoco medicina. No es medicina, es la manifestación de dones de sanidad, que también está bajo la prerrogativa de Dios. No es la voluntad de nosotros. Nosotros, gracias a Dios, sí podemos orar por las personas, pero Dios es el que sabe, y sabe a quién es que le va a dar permiso para eso, ¿verdad? Vamos a Hechos, el Nuevo Testamento, el libro de transición, en Hechos 9. Hechos 9. En el versículo 32. 9:32. Del 32 al 35. Es de Eneas. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, porque era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le dieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. O sea, esta manifestación, o como estas manifestaciones, es lo que hizo que en la iglesia del primer siglo hoy se llenara de más personas, más gente llegaran, creyeran, ¿verdad?, en Dios, y entonces formaban la iglesia. Y así con estas manifestaciones, que también en este tiempo está disponible que las iglesias crezcan, ¿verdad?, cuando las personas vean qué es lo que se recibe teniendo palabra de Dios correctamente dividida. Entonces nosotros, gracias a Dios, en esta iglesia nosotros la tenemos. Nosotros ya Dios, como nos dijeron en las manifestaciones, estamos completamente completos, ya no nos falta nada, ya Dios nos equipó. Nosotros lo que tenemos que ahora, primeramente, conocer acerca de sus asuntos, ¿verdad?, para entonces manifestar ese regalo que ya Dios nos dio. Vamos a 1 Corintios 12. Nosotros ya estamos listos, ya estamos, como dice, o sea, fuimos hechos en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros, la normalidad de nosotros fuera andar en ella. 1 Corintios 12, en el versículo 31. Leo. Ajá, sí. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Procurar los asuntos, nosotros sabemos que esa palabra dones, los asuntos mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es ese camino? El siguiente versículo que viene ahí, el capítulo 13 de Primera de Si te hablas de lengua humana, Ajá. no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que resuena. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y se repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y se entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Entonces después en el cuarto dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, o sea, él no se la echa, no hace nada indebido. ¿Qué es lo que nosotros sabemos ahorita que es Dios? Dios es amor, ¿verdad? No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Dios no guarda rencor por nada de lo que nosotros éramos. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo es todo lo que está dentro de la palabra de Dios, porque nosotros no tenemos por qué sufrir o soportar algo que está fuera de la palabra de Dios. El amor nunca deja de ser. De hecho, el significado de esa palabra amor es sin muerte. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas.
y la ciencia acabará. Esa palabra ciencia sabemos que es conocimiento, eso acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, ¿cuándo es lo perfecto? Cuando en el retorno de Jesucristo. Entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la creencia, la esperanza del retorno de Jesucristo. Nosotros sabemos que la creencia es lo que está disponible ahora. Y la esperanza del retorno de Jesucristo. Y dice ahí, y el amor. Esos tres nos dicen, pero el mayor de ellos es el amor. Y nos explicó al principio qué es lo que es el amor, ¿verdad? Entonces en el 14.1 dice, seguid el amor y procurad los asuntos espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y esa palabra procurar los asuntos espirituales es que nosotros nos esforcemos en hacer la voluntad de Dios, en conocer la voluntad de Dios. Y dice sobre todo que profeticéis. Es que nosotros, cada uno de nosotros demos el mensaje de Dios. O sea, es que nosotros testifiquemos lo que vamos conociendo, aprendiendo de Dios. Esa es la voluntad de Dios para nosotros en este tiempo en que ya Él nos ha dado ese gran regalo, que es su naturaleza, ese Espíritu Santo, ese poder que es desde lo alto para nosotros lo que creemos, ¿verdad? Y accionamos con Él. Amén.